Bueno, el mapa de la OPEP, los países en azul son los actuales: Ecuador, Venezuela en América, bueno, Sudamérica, Argelia, Libia, estos dos que acá, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán, etcétera. Aquí está. Esto manejan buena cantidad de petróleo. Entonces, para que los tengan ubicados más que todo, vienen siendo los países productores de petróleo. Nadie de el norte, o sea, Estados Unidos, Canadá no, nadie de Europa, ni Rusia. Rusia por intereses personales, pero la verdad creo que sí podrían quedar en este grupo. Una muy breve, digamos, vamos a repetir esto de cuánto producen más o menos. Aquí podemos ver, están por orden. Aquí afortunadamente Wikipedia nos los pone por números, ahí para que los analicen. Denle un vistazo rápidamente. ¿Y qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, el primer productor mundial, Arabia Saudita, con 8.8 millones de barriles producidos diariamente. Luego sigue el cuarto lugar, viene siendo Irán. Luego rápidamente bajamos al octavo lugar, que está aquí, Estados Árabes, Emiratos Unidos. Y bueno, pues aquí también Irak es importante. Todos los demás, digamos. Ecuador, la verdad, no es un gran jugador, pero es importante. Es el treintaavo de 200 países, pues también hay que respetarse. Qatar, pues más o menos 21. Pero yo digo que Angola, Algeria, sí, Libia, Nigeria, estos países africanos son interesantes. Venezuela también, el onceavo lugar. Son lugares muy interesantes. Primero, cuarto, 12, décimo, octavo, etcétera. Y en la OPEP hay algo bien interesante que se llama cuotas de producción, que son, digamos, cuántos barriles tienen que producir para que quede el precio a tanto. Entonces, porque si producen muy poco, pues se eleva el precio, pero pues no ganan casi nada porque no venden. Y si producen demasiado, abaratan el precio, nada más agotando las reservas. Entonces, digamos que la organización tiene controlado por medio de cuotas de producción. Por ejemplo, aquí hay unas cuotas. Arabia Saudita tiene que producir 10.000, tiene capacidad de 9.000, bueno, más bien capacidad de 12.000 y solo produjo 8.000. Así se pueden ir uno por uno, pero la verdad, o sea, bueno, vamos a ver este Irán que viene siendo, tenía que producir 4.000, tiene una capacidad de 3.700 y pues no llegó. ¿Qué más? Hay unos que sí la hacen, por ejemplo, la cuota le piden 2.400 a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, aquí está, 2.600. Capacidad 2.600, produce 2.500, etc. Entonces, total, tienen capacidad para hacer 32.000, pide la cuota 29.961 y producían realmente 29.591. O sea, que se quedaron cortos. Acontecimientos, un poco más de historia de la OPEP. Rápidamente, del 60 al 70, se funda y se reclutan todos los países. No era una organización tomada en cuenta porque pues, no tenía, digamos, poder, o eso creía los países no OPEP. Y del 70 al 80, pues ya empiezan a tener un poco más de relevancia internacional. Ya tienen un control más consistente en los precios. Y de hecho hicieron un incremento voluntario en los precios en el 73 y en el 79. Entonces es muy importante para la historia mundial que ya la OPEP viene siendo algo bien importante para esos tiempos. Del 80 al 90 pues pasa la guerra Irán-Irak, los costos permanecen altos, o sea, van al alza. Del 90 al 2000 pues pasa la guerra de Kuwait y llega Chávez. Digamos que Chávez era un visionario que quería llevar a la OPEP a lo más alto. O sea, él decía, podemos controlar casi todo el mundo si nos ponemos de acuerdo, lo cual es casi verdad, porque si tienen la mitad del petróleo y además tienen 75% de las reservas, pues técnicamente ellos son los jefes de aquí en adelante, si manejaran bien el petróleo. Y de 2000 a 2010 pues empiezan los recortes en producción de la OPEP. Es decir, empieza la crisis energética, la crisis del 2008, la hipotecaria, etc. Entonces ya digamos que el petróleo sigue siendo un factor, pero cada vez un poco más controlado. Es decir, la OPEP ya se está adaptando un poco más al mundo en general. Entonces, guerras asociadas rápidamente, pues la revolución Irak, la guerra Irán-Irak, guerra Kuwait o la guerra del Golfo, conocida por Estados Unidos, guerra de Afganistán, guerra de Libia y la guerra de Yom Kippur. Casualmente todo Estados Unidos casi siempre está en esas guerras. Lo dejo a su criterio ya político. Y bueno, si quieren ver un poco más de datos y gráficas, la página de la OPEC tiene demasiada información útil. Es un poco más desviada, digamos, no tan occidental, lo ven de un punto de vista más oriental o Medio Oriente. Y bueno, pero no me refiero a la religión, o sea, no me refiero a cristianismo y
musulmanes, no, o islam. No, me refiero a, digamos que, datos más geopolíticos. Y les recomiendo demasiado este PDF, que saqué varias información de ahí, pero tienen demasiadas cosas. Y bueno, esto viene siendo todo de la OPEP, una organización muy importante que controla el petróleo, para, digamos, justificar y dar un precio más centrado, mundialmente aceptado.